Buenos días, soy Valentina Sepúlveda Vallejos, estudiante de Ingeniería Civil Ambiental y en este caso les voy a presentar sobre los tipos de metales y aceros. Bueno, tenemos acá el marco teórico que muestra los contenidos que abordaremos a lo largo de la presentación. Bueno, para empezar tenemos los tipos de materiales. Los materiales industriales que encontramos en el mercado se pueden clasificar de diferentes formas. Esto es con el objetivo de conocer distintas características de ellos y poder utilizar los que más son convenientes. Por ejemplo, podemos categorizarlos según su naturaleza o origen, que estos pueden ser materiales naturales o artificiales, incluso sintéticos. Esto depende netamente de la obtención. Si se encuentra directamente en un medio natural, como lo es el algodón, el petróleo, la madera, o si se obtiene a partir de varios materiales naturales, como el hormigón, el acero. También tenemos los que son creados por la mano humana a partir de materiales artificiales y reacciones químicas, como lo son los polímeros que derivan en los plásticos. También tenemos los materiales según su aplicación, que esto puede ser si su uso es para ya sea la construcción, obtención de energía, microelectrónica, incluso la industria aeronáutica. Otra forma de verlo es los materiales según la composición, ya sea si son homogéneos, heterogéneos, metálicos o no metálicos, orgánicos o inorgánicos. También hay diferentes tipos de materiales sólidos. En este caso abordaremos a continuación. Tenemos los materiales metálicos. Los materiales metálicos son aquellos que en su composición tienen al menos uno o más metales. Algunos también tienen carbono entre sus elementos y en su mayoría los materiales metálicos pueden poseer hierro, o sea que son ferrosos, o pueden no contener este hierro, que en este caso serían no ferrosos. Entre las características químicas de los materiales metálicos están que son muy buenos conductores eléctricos y térmicos, poseen una alta densidad y en la generalidad a temperaturas normales son sólidos. Una excepción a este caso puede ser el mercurio, que en un estado de temperatura normal se encuentra en estado líquido. También tenemos los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos poseen una estructura cristalina, con una dureza inferior a otros materiales y de mayor fragilidad en comparación. Dentro de su elaboración pasan por un proceso de cocción donde pierden su maleabilidad natural, que es la que permite darle las distintas formas. Y después de esta cocción pasan a ser una pieza totalmente rígida. Su composición es generalmente de arcillas de origen natural con demás aditivos. También tenemos los materiales compuestos, que resulta de la unión de uno o más materiales. Generalmente son distinguibles en el resultado final, otorgando diferentes propiedades y características combinadas alrededor del nuevo material. También tenemos los materiales isotrópicos y anisotrópicos. Los primeros son aquellos que sus propiedades son iguales en toda la extensión del material, quiere decir que sus propiedades son totalmente homogéneas. A diferencia de los materiales anisotrópicos, que sus características varían totalmente según su dirección. Continuando, tenemos las aleaciones. Según la RAE, una aleación corresponde a un producto homogéneo obtenido por fusión, compuesto de dos o más materiales químicos, de los cuales uno al menos debe ser un metal. Otras definiciones contemplan además la necesidad de obtener propiedades de los materiales fusionados en el producto final, las que pueden otorgar ligereza, rigidez, resistencia como tal, pueden aportar en su brillo, conductividad, ductibilidad, entre otras propiedades. Las aleaciones se consideran mezclas debido a que no hay reacciones químicas de por medio en el proceso. Esto quiere decir que los átomos de los materiales no forman enlaces entre sí. Tampoco cambia la conformación molecular de los materiales al momento de ser aliados. Bueno, dentro de sus aplicaciones, tenemos que una de las aplicaciones muy útiles en la industria es muy útil en la industria siderúrgica y de los materiales. Bueno, ¿cómo funciona una aleación? Al poder estar conformadas mínimo de dos materiales, uno va a ser considerado siempre el material base y al que se le van a añadir el o los materiales aliantes, que obviamente puede ser más de uno. Las propiedades del producto final van a ser determinadas por la proporción de los compuestos. Esto quiere decir que al añadir un material aliante, las características del material base van a ser modificadas. Ejemplos de aleaciones comunes son el acero, el latón, el bronce, el oro blanco, por ejemplo, entre otros. Bueno, continuando.
tenemos las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas se definen como las que afectan a un material en su resistencia mecánica como tal y la capacidad de deformarse cuando a este se le aplica una fuerza. Esto quiere decir que es la capacidad de transmitir o resistir una fuerza o deformación. Estas propiedades en realidad son muy útiles en aplicaciones industriales, debido a que son consideraciones necesarias para el uso óptimo en distintas áreas de aplicación. Bueno, dentro de manera general vamos a destacar las siguientes propiedades mecánicas. Tenemos la elasticidad, que es la capacidad del material de recuperar su forma original después de experimentar un esfuerzo. Tenemos la plasticidad, que es la capacidad para mantener la nueva forma que adquirió el material al someterse a un esfuerzo de deformación permanente. Tenemos la tenacidad, que es la resistencia que ejerce nuestro material a esfuerzos bruscos sin deformarse ni tampoco romperse. Tenemos la fragilidad, que es, digamos, la facilidad que puede poseer un material para romperse ante un impacto, fuerza o carga. Tenemos la dureza, que representa la resistencia al desgaste cuando se opone un material a ser rayado por otro más duro, por ejemplo. Tenemos también la fatiga, que es el comportamiento de un material al recibir esfuerzos de cargas variables. Tenemos la inductibilidad, que permite aplicar fuerzas de tal forma que el material pueda ser estirado y formar hilos finos o alambres. También tenemos, por último, la resistencia al impacto, que es una de las propiedades mecánicas de los materiales más importantes al momento de escoger uno, debido a que es una manera de medir la tenacidad, donde se absorbe cierta tensión, donde el material absorbe cierta tensión sin romperse. Continuando, vamos a ver los metales ferrosos y no ferrosos. Primero tenemos los metales no ferrosos en ingeniería. Un material no ferroso, como su nombre lo indica, es aquello que en su composición no posee hierro. Una de las principales características por la cual se categorizan es la ligereza de estos materiales. Por otro lado, también se considera su alta resistencia a la corrosión, su conductividad eléctrica y térmica. En la ingeniería, una de las principales aplicaciones está a nivel industrial y en el área de la construcción principalmente, debido a que sus características se prefieren en ciertos casos sobre los materiales ferrosos, puesto que no son capaces de suplir las características ya mencionadas, lo cual afecta la durabilidad del material a largo plazo. Un metal no ferroso, el metal no ferroso de mayor aplicación industrial es el cobre y las aleaciones que este posee, que este puede dar, por ejemplo, el aluminio, el plomo, el estaño o el zinc. Otros materiales no ferrosos que son de usos más específicos a comparación del cobre es el mercurio y el wolframio, y además las aleaciones que estos puedan presentar. Bueno, tenemos los metales ferrosos y su clasificación. Los metales ferrosos son aquellos que, a diferencia de los no ferrosos, sí contienen hierro en su composición y aleaciones. Los principales inconvenientes que presentan estos materiales, como se mencionaba con los no ferrosos, es que a diferencia de ellos, los ferrosos sí reaccionan ante el oxígeno y agua, o sea que pueden ser muy corrosivos, aceptan muy bien la corrosión por estas reacciones químicas de oxígeno y agua. Esto puede provocar que el material se degrade y se fomente una posible rotura. Además que estos se clasifican principalmente la cantidad de carbono que contiene el material, ya que mientras más bajo sea el porcentaje de carbono, más se potenciarán las propiedades del hierro puro. Entonces, en esta clasificación tenemos el hierro forjado, que su contenido de carbono es inferior al 0,3% y es de color plateado. Se oxida con mucha facilidad y se agrieta internamente. Es blando cuando es más puro, altamente dúctil y maleable. Es un buen conductor de electricidad. Admite la forja, que es un método para moldear materiales por medio de la aplicación de la fuerza. Es muy difícil de soldar y además mientras más se trabaja el hierro forjado, más fuerte se hace. Sus aplicaciones van en fabricaciones decorativas y arquitectónicas principalmente, como lo pueden ser los pasamanos, las decoraciones que tienen las rejitas de las casas, por ejemplo, entre otras. También tenemos el acero, que posee un contenido de carbono entre el 0,03% y el 1,76% en la generalidad.
el acero tiene unas muy buenas propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia y la tenacidad principalmente, además de que son firmes y duros por su contenido mayor de carbono. La obtención es bastante económica, pero oxidan con facilidad. Además son admisibles para la forja y el mecanizado. Sus aplicaciones se encuentran en diversas industrias, como lo es la construcción, el sector automotriz, embarcaciones, relojes, ferretería, pero también incluso en equipo quirúrgico, vehículos espaciales y maquinaria más refinada. Que bueno, en este último caso generalmente se utilizan las aleaciones del acero. Pues se fabrican muchas piezas y herramientas para todas estas áreas, que pueden ser de dimensiones muy pequeñas o muy grandes. También tenemos las fundiciones, que poseen entre el 1,76% y el 6,67% de carbono. En comparación a los aceros, son menos dúctiles y tenaces. Tienen una dureza aún mayor, pero también son más frágiles. Tienen malas soldaduras y la fundición es mucho más rápida, obviamente, y a menor temperatura de los demás materiales ferrosos. Permite ser trabajado en un estado líquido, por lo que es necesario el uso de moldes para la pieza que se quiere obtener. Sus aplicaciones contemplan principalmente la creación de partes de mobiliario urbano, piezas robóticas, automóviles y algunas piezas que componen material quirúrgico de construcción y agroindustrias. Bueno, ahora vamos a ahondar más en el acero. Bueno, el acero no es un metal puro como tal, sino que es un resultado de aleaciones entre hierro y carbono entre el 0,03% y el 1,76%, como ya se mencionó. Mientras más se acerca al 2%, este se tiende a volver quebradizo y muy difícil de forjar. Además, la aleación con materiales metálicos y no metálicos mejora sus propiedades físicas y químicas. Se destaca el aumento de firmeza, dureza, resistencia a impactos, desgaste, corrosión y aumentos o disminuciones a temperaturas. También tenemos que esto lo hace un material potencial para la fabricación y construcción de diversos objetos. En construcción es muy útil para esqueletos de obras, por ejemplo, debido a que suelen contener formas geométricas y por la plasticidad del acero o la resistencia que opone a deformarse, permite tener noción también del comportamiento de la estructura a lo largo del tiempo, lo que va a poder como predecir un poco la durabilidad y la calidad de esta estructura. Bueno, tenemos el proceso de obtención de los aceros, que como ya se mencionó anteriormente, el acero resulta de una aleación de hierro con un porcentaje de carbono. Bueno, y otros materiales metálicos o no metálicos con el objetivo de ir mejorando sus propiedades. Su fabricación sucede dentro de hornos a muy altas temperaturas. Esto es para alcanzar la fundición del metal y así se puede unir correctamente a los demás componentes. En este caso vamos a presentar dos formas de obtener el acero, que son las que principalmente se utilizan. Tenemos la obtención a partir del hierro, que este es obtenido como un mineral que pasa por un horno. Se obtiene el radio, que es un derivado del acero. Luego este es procesado y se le añade el porcentaje de carbono a través de varios hornos, dando como resultado nuestro material final, que en este caso es el acero que ya se utiliza en sus distintas aplicaciones. Tenemos la obtención a partir de la chatarra férrica, que esto es principalmente reciclar restos de piezas con contenido férrico. Las piezas ya fabricadas de acero, o sea, las que ya se utilizaron en algunas industrias, son altamente reciclables. Estas piezas son previamente seleccionadas para luego ser trituradas en una fragmentadora y luego pasan por dos fases. Una es la fusión de la chatarra y la otra es el afino. Después de estas fases, el material ya puede ser procesado como acero común. Bueno, finalmente, para ambas formas, los resultados, o sea, para los dos tipos de obtención, el resultado final pasa por una laminación y recocida que refuerza la unión de los materiales y los beneficios de las propiedades que buscamos otorgarles. Bueno, tenemos los principales productos del acero. Bueno, la construcción existe una creciente necesidad de utilizar acero en ámbitos de arquitectura, de diseño, debido a que las estructuras van a ser más firmes y van a poseer además una alta durabilidad. También tenemos energías renovables. El acero igual participa en estas áreas, puesto que sus características permiten la fabricación de turbinas, por ejemplo, más ligeras y de mayor tamaño, y por ende son aún más eficientes.
También tenemos otro ejemplo de energía renovable, es el área fotovoltaica, donde algunos paneles de acero se mezclan con las células fotovoltaicas para generar directamente la energía eléctrica. Y también tenemos otras aplicaciones que son muy utilizadas en construcción, como tornillos, clavos, planchas de acero como tal, y piezas de maquinarias industriales. Tenemos también la aplicación del acero en la construcción. Bueno, en materia de construcción civil se encuentra a simple vista el uso del acero en esqueletos de edificaciones, de puentes, barandas, entre otras cosas. Se destaca también que es uno de los materiales por excelencia utilizados en construcción a distinta escala. Cosas pequeñas como clavos a grandes piezas útiles en distintas aplicaciones. Algunos ejemplos son las planchas de acero con diferentes grosores y propiedades, dando un alto soporte para las estructuras, paredes internas o externas, techos o pisos. Tenemos también los perfiles de acero que se utilizan para aportar soporte y rigidez a distintas estructuras como el montén, diferentes tipos de vigas, ángulos, soleras, y en este caso el perfil de acero es una pieza de carácter auxiliar, ya que acompaña a otras estructuras, no funciona por sí sola, sino que ayuda a otras estructuras a aportar firmeza y rigidez principalmente. También tenemos el acero corrugado, que no es más que el acero ya laminado en forma de barra con corrugas a su largo. Estos añaden resistencia y firmeza a distintas estructuras a las que se les instala, generalmente estructuras de hormigón armado, ya sea para paredes, techos o pisos. Disculpe. También tenemos como producto el acero en láminas, que en construcción se encuentra, por ejemplo, las láminas de acero galvanizado utilizadas para paredes, viviendas, silos y distintas construcciones de nivel industrial, debido a su durabilidad y alta calidad a largo plazo. Tenemos también los tratamientos térmicos del acero, que estos se refieren a procesos ocurridos bajo condiciones controladas, ya sea para calentarlo o enfriarlo. De esta forma se mejoran y potencian sus propiedades mecánicas, como lo es la dureza, la resistencia y elasticidad. Si bien se está hablando de acero en específico, también es posible aplicar estos tratamientos a otros metales, pero en este caso nos vamos a concentrar en los que obviamente se le aplican al acero, a la producción del acero. Bueno, y a continuación mencionamos el proceso del tratamiento térmico de normalizado, que en este caso se aplica en el caso de que el acero ya haya sido sometido a procesos de temperatura defectuosos. Esto se hace mediante llevarlo a un punto común donde su estado sea el regular. Así se descartan las tensiones internas del material, la distribución homogénea del carbono, además que suele ser un tratamiento que se hace previo al temple, que es un tratamiento que veremos un poquito más adelante. Tenemos el recocido, que se calienta el material para poder manejarlo más fácilmente, debido a que gana flexibilidad y pierde dureza, pero así también se mejoran propiedades mecánicas y eléctricas. Tenemos ahora sí el temple, que es cuando el material se somete a una alza extrema de temperatura, entonces así se puede incrementar la dureza del acero, pero el material se encuentra algo tenso. Por eso después viene una etapa de revenido, que se aplica obviamente después del temple, que en diferencia de el material se somete a una brusca y rápida baja de temperatura. Esto disminuye su dureza y límite de elasticidad para aliviar las tensiones que provocamos en la etapa anterior. Así disminuyen las posibles fisuras en la aplicación del material. También tenemos la cementación, que es cuando la pieza en este caso se somete a altas temperaturas para añadir una superficie ya sea de carbono o de nitrógeno. En estas condiciones penetran de mejor manera debido a la temperatura y la pieza tendrá una resistencia mayor, pero necesitará pasar otra vez por un posterior temple. Bueno, tenemos acero según las normas ACTM. Bueno, las normas ACTM es una organización de estándares internacionales. Establece acuerdos de normas técnicas en diversas variedades de materiales, productos, sistemas y servicios para el acero y otros materiales también.
Esto garantiza las propiedades mecánicas mínimas y la soldabilidad de aceros enfocadas en la construcción de estructuras metálicas principalmente. En este caso vamos a destacar 4 que son bastante útiles debido a que nos dan un margen de las propiedades que nuestro acero va a tener y que de acuerdo a la utilización que le queramos dar van a ser muy útiles. Tenemos la ACTM A36. Esta norma se aplica a perfiles estructurales laminados en caliente y a placas de la misma calidad. Tiene un esfuerzo de fluencia de 250 megapascales y su soldabilidad es adecuada. Se desarrolló para la fabricación de estructuras remachadas, atornilladas y soldadas. Mejoraron el contenido de carbono en los aceros disponibles y las conexiones soldadas empezaron a desplazar las remachadas que prontamente desaparecieron con el uso de este esfuerzo en el proceso del acero. Tenemos la norma ACTM A53, que está disponible en los tipos E y S, donde E contempla secciones fabricadas con soldadura por resistencia y S indica soldadura sin costura. Es conveniente para aplicaciones estructurales con esfuerzo de fluencia y resistencia a la ruptura de tensión. En la norma ACTM A500, este tipo de acero se presenta en tubos de HCS de sección circular hueca, formados en frío, y también en otros HCS de sección cuadrada y rectangular. Las propiedades para los tubos cuadrados y rectangulares HSS difieren de las circulares HSS. Terminando con la norma ACTM A501, el acero A501 es muy similar al A36. Se usa para tubos HSS de sección circular, cuadrada y rectangular, para el diseño de miembros estructurales de acero formados en frío, cuyos perfiles tienen esquinas redondeadas y elementos planos esbeltos. Se recomienda consultar las especificaciones del Instituto Americano de Hierro y del Acero. Bueno, a continuación tenemos una tabla del límite elástico y la tensión de rotura que deben tener las normas ya mencionadas y otras de las normas AST. Acá se presentan. A continuación presento la bibliografía que utilicé para desarrollar esta presentación y eso sería todo. Muchas gracias.